Biografía de Henry Ford. Industrial estadounidense, Wayne, Michigan, 30 de julio de 1863, Dearborn, Michigan, 7 de abril de 1947. Henry Ford fue un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company, que revolucionó la producción industrial con sus métodos de línea de montaje. Famoso como un genio tecnológico y un héroe popular, Ford fue la fuerza creativa detrás de una industria de tamaño y riqueza sin precedentes que en solo unas pocas décadas cambió permanentemente el carácter económico y social de los Estados Unidos. Cuando el joven Ford dejó la granja de su padre en 1879 para ir a Detroit, solo 2 de cada 8 estadounidenses vivían en ciudades. Cuando murió a los 83 años, la proporción era de 5/8. Una vez que Ford se dio cuenta de la tremenda parte que él, a través de la creación de su automóvil Ford T, había tenido a la hora de lograr este cambio, no quería nada más que revertirlo, o al menos recuperar los valores rurales de su niñez. Henry Ford, por tanto, es considerado un símbolo de la transición de una América agrícola a una industrial. Henry Ford fue uno de los 8 hijos de William y Mary Ford. Nació en la granja familiar cerca de Dearborn, Michigan, una ciudad a 8 millas al oeste de Detroit. Ford asistió a la escuela durante 8 años cuando no estaba ayudando a su padre con la cosecha. A los 16 años, caminó hasta Detroit para buscar trabajo en sus talleres mecánicos. Después de 3 años, durante los cuales entró en contacto con el motor de combustión interna por primera vez, regresó a la granja, donde en sus ratos libres retocó dicho motor en un pequeño taller de máquinas que instaló, mientras trabajaba a tiempo parcial para Westinghouse Engine Company. Con el tiempo, construyó una pequeña locomotora agrícola, un tractor que usaba una vieja segadora para su chasis, y una máquina de vapor casera como motor. Ford se mudó a Detroit 9 años después como hombre casado. Su esposa, Clara Bryant, se había criado en una granja no lejos de la de Ford. Se casaron en 1888 y, el 6 de noviembre de 1893, ella dio a luz a su único hijo, Edsel Bryant. Un mes después, Ford fue nombrado ingeniero jefe en la planta principal de Detroit Edison Company con la responsabilidad de mantener el servicio eléctrico en la ciudad las 24 horas del día. Debido a que estaba de guardia en todo momento, no tenía horarios regulares y podía experimentar sus proyectos. Había decidido varios años antes construir un vehículo de gasolina, y su primer motor de gasolina en funcionamiento se completó a fines de 1893. En 1896 había completado su primer carruaje sin caballos, el cuadricicle, llamado así porque el chasis del vehículo de 4 caballos de fuerza era un marco de buggy montado sobre 4 ruedas de bicicleta. A diferencia de muchos otros inventores automotrices, incluidos Charles Edgar y J. Frank Duryea, Elwood Haynes, Hiram Percy Maxim y su conocido de Detroit Charles Brady King, todos los cuales habían construido vehículos autónomos antes que Ford pero se aferraron a sus creaciones, Ford vendió su prototipo para financiar el trabajo en un segundo vehículo, y un tercero, y así sucesivamente. Durante los siguientes 7 años tuvo varios patrocinadores, algunos de los cuales, en 1899, formaron la Detroit Automobile Company, más tarde Henry Ford Company, pero todos finalmente lo abandonaron exasperados porque querían poner en el mercado un automóvil de pasajeros mientras Ford insistió siempre en mejorar cualquier modelo en el que estuviera trabajando, diciendo que aún no estaba listo para los clientes. Construyó varios autos de carreras durante estos años, incluido el corredor 999 conducido por Barney Oldfield, y estableció varios nuevos récords de velocidad. En 1902 abandonó la Henry Ford Company, que posteriormente se reorganizó como Cadillac Motor Car Company. Finalmente, en 1903, Ford estaba listo para comercializar un automóvil. Se incorporó a Ford Motor Company, esta vez con solo $28,000 en efectivo aportados por ciudadanos comunes, ya que Ford, en sus tratos anteriores con patrocinadores, se había enfrentado a los hombres más ricos de Detroit.
La empresa fue un éxito desde el principio, pero apenas 5 semanas después de su constitución la Asociación de Fabricantes de Automóviles Licenciados amenazó con ponerlo fuera del negocio porque Ford no era un fabricante autorizado. Este grupo le había negado una licencia, cuyo objetivo era reservar para sus miembros los beneficios de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una industria importante. La base de su poder era el control de una patente concedida en 1895 a George Baldwin Selden, abogado de patentes de Rochester, en Nueva York. La asociación afirmó que la patente se aplica a todos los automóviles que funcionan con gasolina. Junto con muchos habitantes del medio oeste de su generación, Ford odiaba las combinaciones industriales y el poder financiero del este. Además, Ford pensó que la patente de Selden era absurda. Toda invención fue una cuestión de evolución, dijo, pero Selden reclamó la génesis. Estaba contento de luchar, a pesar de que la lucha enfrentó a la insignificante Ford Motor Company contra una industria que valía millones de dólares. La recopilación de pruebas y las audiencias judiciales reales tomó 6 años. Ford perdió el litigio en 1909, pero apeló y ganó en 1911. Su victoria tuvo amplias implicaciones para la industria, y la pelea convirtió a Ford en un héroe popular. «Construiré un automóvil para la gran multitud», proclamó Ford al anunciar el nacimiento del Modelo T en octubre de 1908. En los 19 años de existencia del modelo Ford T, vendió 15.500.000 de los autos en los Estados Unidos, casi 1 millón más en Canadá, y 250.000 en Gran Bretaña, una producción total que asciende a la mitad de la producción de automóviles del mundo. La era del motor llegó principalmente debido a la visión de Ford del automóvil como la utilidad del hombre común, y no como el lujo del hombre rico. Una vez, solo los ricos habían viajado libremente por el país, ahora millones podrían ir a donde quisieran. El modelo Ford T fue el instrumento principal de uno de los cambios más grandes y rápidos en la vida de la gente común en la historia, y efectuó este cambio en menos de 2 décadas. Los agricultores ya no estaban aislados en granjas remotas. El caballo desapareció tan rápidamente que la transferencia de acres de heno a otros cultivos provocó una revolución agrícola. El automóvil se convirtió en el principal sostén de la economía estadounidense y en un estimulante de la urbanización. Las ciudades se extendieron hacia afuera, creando suburbios y desarrollos de viviendas, y la construcción del mejor sistema de carreteras del mundo. La notable creación de los Ford T fue posible gracias a la tecnología de producción más avanzada hasta ahora concebida. Después de mucha experimentación por parte de Ford y sus ingenieros, el sistema que había evolucionado en 1913-1914 en la nueva planta de Ford en Highland Park, Michigan, pudo entregar piezas, subensamblajes y ensamblajes, ellos mismos construidos sobre subsidiarias líneas de ensamblaje, con sincronización precisa a una línea de ensamblaje principal en constante movimiento, donde se producía un chasis completo cada 93 minutos, una mejora enorme con respecto a los 728 minutos requeridos anteriormente. La subdivisión minuciosa del trabajo y la coordinación de una multitud de operaciones produjeron enormes ganancias en productividad. En 1914, la Ford Motor Company anunció que de ahora en adelante pagaría a los trabajadores elegibles un salario mínimo de $5 por día, en comparación con un promedio de $2,34 para la industria, y reduciría la jornada laboral de 9 horas a 8, convirtiendo así la fábrica en una jornada de 3 turnos. Ford se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad mundial. La gente lo elogió como un gran humanitario o lo criticó como un socialista loco. Ford dijo que el humanitarismo no tenía nada que ver con eso. Anteriormente, las ganancias se basaban en pagar salarios tan bajos como los que aceptarían los trabajadores, y fijar precios a los automóviles tan altos como el tráfico lo permitiera. Ford, por otro lado, hizo hincapié en los precios bajos. El modelo Ford T costó $950 en 1908 y $290 en 1927, para capturar el mercado más amplio posible, y luego cumplió con el precio por volumen y eficiencia.
El éxito de Ford al convertir el automóvil en una necesidad básica resultó ser el preludio de una revolución más generalizada. El desarrollo de técnicas de producción en masa, que permitieron a la empresa producir eventualmente un modelo Ford de cada 24 segundos, las frecuentes reducciones en el precio del automóvil gracias a las economías de escala, y el pago de un salario digno que elevó a los trabajadores por encima de la subsistencia y los convirtió en clientes potenciales de, entre otras cosas, automóviles. Estas innovaciones cambiaron la estructura misma de la sociedad. Durante sus primeros 5 años, la Ford Motor Company produjo 8 modelos diferentes, y en 1908 su producción era de 100 automóviles al día. Los accionistas estaban extasiados. Ford no estaba satisfecho y esperaba producir 1.000 al día. Los accionistas consideraron seriamente una acción judicial para evitar que use las ganancias para expandirse. En 1909, Ford, que poseía el 58% de las acciones, anunció que solo fabricaría un automóvil en el futuro, el modelo Ford. De lo único que podían hacer los accionistas minoritarios para proteger sus dividendos de su imaginación devoradora era llevarlo a la corte, algo que los hermanos Horacio y John Dodge hicieron en 1916. En diciembre de 1917, el tribunal falló a favor de los Dodges. Ford, como en el caso Selden, apeló, pero esta vez perdió. Ford, furioso porque un tribunal y unos pocos accionistas, a quienes comparó con parásitos, pudieran interferir en la gestión de su empresa, decidió comprar a todos los accionistas. Había dimitido como presidente en diciembre de 1918 a favor de su hijo, Edsel, y en marzo de 1919 anunció un plan para organizar una nueva empresa para fabricar coches más baratos que el modelo Ford. Los Dodges, de manera un tanto inconsistente, después de haberlo llevado a los tribunales por mala administración, prometieron que no se le permitiría irse. Ford dijo que si no era dueño de su propia empresa, iniciaría otra. La artimaña funcionó. En julio de 1919, Ford había comprado la participación de los 7 accionistas minoritarios. De esta manera, Ford Motor Company se reorganizó bajo un estatuto de Delaware en 1920 con todas las acciones en posesión de Henry Ford y otros miembros de su familia. Nunca un hombre había controlado tan completamente una empresa comercial tan gigantesca. La planificación de una gran planta nueva en River Rouge, Michigan, había sido una de las causas específicas de la demanda de Dodge. Lo que Ford soñaba no era simplemente una mayor capacidad, sino una completa autosuficiencia. La Primera Guerra Mundial, con sus desabastecimientos y aumentos de precios, le demostró la necesidad de controlar las materias primas. Los proveedores lentos lo convencieron de que debía fabricar sus propias piezas. Se compraron ruedas, neumáticos, tapicería y varios accesorios de otras empresas de Detroit. A medida que aumentó la producción de Ford, estas operaciones más pequeñas tuvieron que acelerar su producción. La mayoría tuvo que instalar sus propias líneas de montaje. Se volvió imposible coordinar la producción y el envío para que cada producto llegara al lugar correcto y en el momento oportuno. Al principio trató de acumular grandes inventarios para evitar retrasos o paros de la línea de montaje, pero pronto se dio cuenta de que acumular desperdiciaba capital. En su lugar, tomó la idea de extender el movimiento a los inventarios y también a la producción. Percibió que sus costos de fabricación comenzaban en el momento en que la materia prima se separaba de la tierra, y continuaban hasta que el producto terminado se entregaba al consumidor. La planta que construyó en River Rouge encarnó su idea de una operación integrada abarcando producción, ensamblaje y transporte. Para completar la integración vertical de su imperio, compró un ferrocarril, adquirió el control de 16 minas de carbón, y alrededor de 700.000 acres de bosques, 285.000 hectáreas, construyó un aserradero, adquirió una flota de cargueros de los grandes lagos para traer mineral de sus minas del lago superior, e incluso compró una cristalería. El traslado de Highland Park a la planta completa de River Rouge se logró en 1927.
En el apogeo de su éxito, las propiedades de la empresa se extendían desde las minas de hierro del norte de Michigan hasta las selvas de Brasil, y operaba en 33 países de todo el mundo. Lo más notable es que no se había pedido prestado ni un centavo para pagar nada. Ford se negó a seguir a otros fabricantes de automóviles al ofrecer características tan innovadoras como cambios de velocidades convencionales. Se ofreció a su propia transmisión de engranajes planetarios, frenos hidráulicos, en lugar de mecánicos, motores de 8 cilindros y elección de color. Desde 1914, todos los modelos Ford T estaban pintados de negro. Cuando finalmente se convenció de que el mercado había cambiado, y exigía más que un vehículo puramente utilitario, cerró sus plantas durante 5 meses para reacondicionarse. En diciembre de 1927 introdujo un nuevo modelo que disfrutó de un éxito sólido pero no espectacular. La terquedad de Ford le había costado su posición de liderazgo en la industria. El modelo Ford fue vendido más que Chevrolet de General Motors, y Plymouth de Chrysler, y fue descontinuado en 1931. A pesar de la introducción del Ford V8 en 1932, en 1936 Ford Motor Company ocupaba el tercer lugar en ventas en la industria. Durante la década de 1920, bajo la presidencia nominal de Edsel Ford, la compañía se diversificó al adquirir Lincoln Motor Car Company en 1922, y aventurándose en la aviación. A la muerte de Edsel en 1943, Henry Ford reasumió la presidencia y, a pesar de su edad y debilidad, la ocupó hasta 1945, cuando se jubiló en favor de su nieto, Henry Ford II. Ford murió en su casa en 1947, exactamente 100 años después de que su padre se fuera de Irlanda a Michigan. Sus participaciones en acciones de Ford fueron a la Fundación Ford, que se había creado en 1936 como un medio para mantener el control familiar de la empresa, y que posteriormente se convirtió en la fundación privada más rica del mundo.